Hola, me presento. Mi nombre es Marcela Verónica Aguilar Jiménez. Mi número de matrícula es la 22005432. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la UVEC. Y el nombre de este módulo es Derecho Procesal Civil 2. El nombre de mi asesor es el licenciado Gerardo Esparza Rubio. Y este video es con la finalidad de darle cumplimiento al reto número 4, que lleva por nombre ¿Conoces el trámite de juicios especiales sobre el estado de interdicción e hipotecario? Bien, en este video hablaré específicamente del juicio de interdicción, haciendo una comparación entre lo que nos marca el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato y el de Tamaulipas. Primeramente, quisiera abordar un poco en el tema sobre lo que significa la interdicción. Para hacer mención sobre el significado de lo que es interdicción y juicio de interdicción, bien, pues es un procedimiento legal que se hace necesario en aquellas personas mayores de 18 años que por alguna discapacidad no pueden manejarse de forma autónoma, por lo que pierden la capacidad legal para ejercer sus derechos y contraer obligaciones, obviamente por sí mismos, y en este sentido las personas declaradas en estado de interdicción serán asistidas por un tutor para tomar decisiones. Ahora bien, en materia jurídica, el juicio de interdicción consiste en declarar a una persona incompetente para manejarse de forma autónoma, como ya lo mencioné, debido a sus limitaciones o alteraciones de la inteligencia que les impide gobernarse o manifestar su voluntad, por lo cual es necesario nombrar una persona que lo represente legalmente. Por ejemplo, en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato nos dice que las personas que pueden iniciar un juicio de interdicción serían el cónyuge, sería los herederos, etcétera. Y bueno, entrando en materia en cuanto a la comparativa de los códigos de procedimientos civiles del estado de Guanajuato y el estado de Tamaulipas, inicio por el artículo 702 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato, en el cual menciona que la declaración del estado de interdicción puede pedirse por el cónyuge, por los presuntos herederos legítimos o por el Ministerio Público, sin perjuicio de disposición especial de la ley. El artículo 703 nos habla de la declaración del estado de interdicción se hará mediante un juicio seguido conforme a las disposiciones del libro segundo entre el peticionario y un tutor interino que para tal objeto nombre el juez a la persona cuya interdicción se pida. Esta última también será emplazada para que, si lo desea, pueda intervenir en el proceso respectivo. Ahora bien, la falta de contestación de la demanda por parte del presunto interdicto traerá como consecuencia que se considere únicamente la contestación que se produzca del tutor interino. El juez, antes de hacer la designación de tutor interino, girará oficio al registrador público donde se pretenda hacer la declaración del estado de interdicción a efecto de cerciorarse de la no existencia de nombramiento alguno de tutor o tutores autodesignados. De existir, será llamado o en su caso llamados para entrar en funciones en el juicio de declaración del estado de interdicción. Ahora bien, en el artículo 704 del mismo código nos menciona que el juicio a que se refiere el artículo se observarán las siguientes reglas. Mientras no se pronuncie sentencia irrevocable, la tutela interina debe limitarse a los actos de mera protección a la persona y conservación de los bienes del incapacitado. Si ocurriere urgente necesidad de otros actos, el tutor interino podrá obrar prudentemente previa autorización judicial. Número 2. El estado de interdicción puede probarse por cualquiera de los medios de prueba reconocidos en este código, pero en todo caso se requiere el reconocimiento judicial del presente interdicto. Para el caso de demencia,
Se requiere de al menos 2 dictámenes coincidentes presentados por el peticionario, por el tutor interino y, en su caso, por el presunto interdicto, emitidos por peritos médicos, preferentemente alienistas. Los peritajes de los médicos serán valorados en los términos del artículo 216, fracción 1 de la reforma del 16 de junio del 2004. Número 3. Si la sentencia de la primera instancia fuera declaratoria de estado, proveerá el juez, aunque fuere apelada o antes si hubiera necesidad urgente. Necesidad a la tutela de las personas estuvieren bajo la guardia del presunto incapacitado y a nombrar curador que vigile los actos del tutor interino en la administración de los bienes y cuidado de la persona. Número 4. Luego que cause ejecutoria la sentencia de interdicción, se proveerá a discernir el cargo al tutor propietario en los términos de la ley. Como vimos, aquí en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, especifica las reglas y las condiciones en las que el juez puede declarar el estado de interdicción. Ahora bien, pasemos a lo que es Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, y que en lo personal sí me parece un poquito diferente, pues este Código de Tamaulipas nos habla específicamente de cómo se lleva a cabo paso a paso el juicio de interdicción. Bien, en el artículo 568, como lo mencioné, la demanda se presente con el objeto de obtener declaración de incapacidad o interdicción de las personas con discapacidad intelectual, discapacidad auditiva y del habla, ebrio, consuetudinario o habituado al uso de drogas enervantes, deberá contener los siguientes datos. Debe de llevar el nombre, domicilio, estado civil actual, residencia del presunto incapacitado, nombre y apellido y residencia del cónyuge, parientes dentro del 4º grado y nombre del tutor, curador que tenía la persona cuya interdicción o inhabilitación se solicita. Los hechos que dan motivo a la demanda, además del diagnóstico y pronóstico de la enfermedad formulado por un facultativo que lo asiste. Como vimos, en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, los artículos nos mencionan a detalle las características que debe de llevar la demanda, no siendo así en el Código Procesal Civil del Estado de Guanajuato, ya que en mi opinión el Código Civil, del Estado de Guanajuato menciona a grandes rasgos lo que es ya el procedimiento, pero no sus características. En este caso me parece muy importante lo que menciona el Código de Tamaulipas. No solamente se refiere a la incapacidad intelectual, sino que especifica, por ejemplo, la incapacidad auditiva, el uso de drogas, todas esas personas sobre las cuales se puede solicitar un juicio de interdicción, no específicamente para incapacidad, como lo vimos en el caso del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, ya que en el de Tamaulipas se especifica a detalle, más enfermedades o más discapacidades para que se pueda solicitar el juicio de interdicción. Ahora bien, este código también nos menciona, aparte de tener los datos del interdicto, domicilio, etcétera, que se practique el examen en presencia del juez, el Ministerio Público y de las personas citadas conforme a la fracción anterior, así como del demandante. El juez interrogará, si es posible, a las personas cuya interdicción se pide y escuchará su opinión de los peritos y demás personas citadas, formulando a estas las preguntas que considere oportunas. También puede ordenar mediante oficio las medidas de instrucción útiles a fines del juicio. Previamente de que se habla la fracción 3, el promovente anticipará y depositará a disposición del juez, que conoce del negocio, los honorarios que los psiquiatras o peritos médicos fijen por escrito, lo cual se comunicará al interesado para que manifieste si está o no conforme.
El primer caso, una vez presentado el dictamen, el juez ordenará se haga pago a los peritos. En el segundo no se admitirá discusión y las diligencias quedarán en suspenso. Ahora bien, el artículo 570 del mismo código menciona que si por algún motivo el juez no diese cumplimiento oportuno a lo establecido en la fracción 2 del artículo anterior, la persona respecto de quien se pida la declaración de interdicción e inhabilitación puede comparecer y efectuar por sí todos los actos procesales, incluidas las impugnaciones, mientras no exista resolución establecido del estado de interdicción. Sin embargo, tan luego como se subsane la omisión, será el tutor quien intervenga únicamente. Ahora bien, el artículo 571, además del examen en presencia del juez, los psiquiatras o médicos, podrán practicar los exámenes adicionales que juzguen necesarios. En su informe establecerán con la mayor precisión las circunstancias de diagnóstico de enfermedad, pronóstico de la misma, manifestaciones, características del estado actual del implicado y tratamiento conveniente para asegurar la condición futura del incapaz. Como vemos y como lo mencioné anteriormente, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas tiende a manifestar en este código más a detalle las características de cómo se puede llevar un juicio de interdicción, pero también llega al fondo de las características, los exámenes y el procedimiento que se lleva para declarar el estado de interdicción. Es decir, si padece una enfermedad, no solamente es con 2 exámenes, sino que nos menciona que el juez puede involucrar al interdicto y cuestionarle en en específicos casos, pero sí menciona muy a detalle que no es nada más 2 exámenes y declararle la inhabilitación de sus derechos, sino que se tiene que comprobar mediante peritos y personas especializadas en la materia. Ahora bien, cumplidos los trámites que se establecen en los anteriores artículos y el juez tuviera la convicción de declarar el estado de incapacidad, si el juez tuviera esta convicción de incapacidad, lo declarará así y proveerá la tutela, así como la custodia de las personas que estuvieron bajo la guardia del mismo. Nombrará asimismo curador que vigile los actos del tutor en la administración de bienes y cuidado de la persona. Aquí cabe mencionar que sí se asemeja a un artículo que menciona el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guanajuato, puesto que el tutor será vigilado y cuestionado sobre el manejo de bienes, en caso de haberlos, de la persona que está en estado de interdicción. En esto sí se asemeja, es el artículo que me parece que más tiene similitud. En los anteriores no, puesto que, como lo manifesté, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas maneja más a detalle y más a fondo lo que es declarar el estado de interdicción o inhabilitación de los derechos de una persona con incapacidad. Ahora bien, en el artículo 575 menciona que la sentencia que se resuelva la demanda de interdicción es apelable en ambos efectos. Artículo 576, la interdicción se revocará cuando cese la causa que lo motivó, es decir, y a mi entender que si una persona, por ejemplo, cabe mencionar una persona que consume drogas y que se ha rehabilitado puede recuperar sus derechos, es decir, su capacidad legal. Ahora bien, el artículo 577 menciona algo muy importante. El que promueva dolosamente el juicio de interdicción independientemente de la sanción penal que le corresponda, responderá civilmente de los daños y perjuicios que cause al supuesto incapaz y se le impondrá además una multa hasta por el importe de 60 veces el valor diario de la unidad, medida y actualización.
El artículo 578 también menciona que los gastos que ocasione el procedimiento serán pagados con cargo al patrimonio del incapacitado y si no lo hay, al del promovente. Ahora bien, este es hasta aquí la información haciendo la comparativa de ambos códigos de procedimientos civiles del estado de Guanajuato y del estado de Tamaulipas. En otros juicios ejecutivos considerados en el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Tamaulipas, bueno, nos menciona que está el juicio ejecutivo, el juicio hipotecario, concursos y jurisdicción voluntaria. Hasta aquí abarca mi investigación y la comparativa que pudimos hacer. Es toda mi aportación. Gracias.